Saludar a los estimados estudiantes. El día de hoy pues vamos a trabajar un nuevo video y en este video vamos a analizar el tema de ángulos desde una perspectiva muy básica para luego ir profundizando en cuanto a propiedades. Un ángulo en matemática lo podemos representar de la siguiente forma. Acá y acá. Entonces al punto que tenemos acá le conocemos como un vértice. ¿Sí? Y regularmente podemos llamar acá el lado A, B y C. Entonces aquí tenemos un ángulo ABC. Matemáticamente lo podemos representar así. El ángulo, esta es la figura para representar el ángulo A, B y C. Siempre en el centro, en este caso B, se coloca la letra donde se encuentra el vértice. ¿Sí? Podemos tener también otro ángulo, vamos a representarlo acá. Puede ser D, E y F. Entonces, para representar este ángulo, tendríamos el ángulo D, E y F. En este caso, E queda en medio porque es donde se encuentra el vértice. Un ángulo lo podemos medir conforme a grados. Y entonces, podemos decir, este ángulo tiene una medida de 50 grados. Entonces, aquí decimos el ángulo ABC. Vamos a colocarlo acá. El ángulo ABC es igual a 50 grados, porque es lo que indica acá. Aquí el ángulo de EF, si podemos decir que acá tenemos 45 grados, entonces aquí decimos el ángulo de EF es igual a 45 grados. Este cero o esta circunferencia que colocamos acá sobre la cantidad representa grados. Entonces tenemos 45 grados. Ahora, ¿cómo vamos a saber exactamente cuántos grados tiene un ángulo? Para esto vamos a también recordar lo siguiente. eh, que una circunferencia, vamos a partir con una circunferencia. Acá. Una circunferencia, se conoce ahora que una circunferencia tiene 360 grados. ¿Sí? Es decir, si usted parte de acá del centro y luego parte hacia uno de los lados del círculo, acá estaría el centro, regularmente lo representamos con O, y si medimos ángulos acá, todos estos ángulos, conocemos que llegamos a tener 360 grados. ¿De acuerdo? Y entonces, si usted viene y ahora tiene un segmento acá, y podemos suponer que este segmento puede partir a un círculo justo en la mitad. Entonces, si el círculo completo tiene 360 grados, podemos decir que en esta parte, en la mitad del círculo, acá tendríamos 180 grados y también acá tenemos 180 grados. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí es que luego podemos utilizar un instrumento muy conocido en la matemática que es el transportador. El transportador es esto que vemos acá en la pantalla. Y si lo analizamos, podemos darnos cuenta que este transportador inicia en cero, se viene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 lo remarca porque 90 es justo la mitad de 180. Por eso es que todo transportador inicia en cero
y termina en 180 acá de este lado. O al revés, inicia en 0 acá, se viene y termina en 180 de este lado. Entonces, aquí tenemos la explicación de por qué llega a 180, por qué no se queda en 100 o por qué no se queda en 200, ¿no? 180 porque toda la circunferencia tiene 360 y entonces el transportador es la mitad de una circunferencia. Esto equivale a 180 grados. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, pues ya podemos trazar ángulos. Básicamente el transportador es una herramienta que nos permite trazar ángulos. Entonces, si en algún ejercicio nos piden trace un ángulo de 30 grados, ¿cómo haríamos esto? Con la ayuda del transportador, primero trazamos una recta o un segmento de recta, puede ser esta. Y si nos piden un ángulo de 30 grados, entonces venimos, vamos a modificar esto para tenerlo de forma clara. Vamos a hacerlo acá. Bien, nuevamente tenemos nuestro segmento acá. Y si nos piden un ángulo de 30 grados, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ubicamos nuestro transportador sobre este segmento, siempre teniendo cuidado que este 0 que tenemos acá coincida sobre el segmento y lo mismo el 0 o el 180 que tenemos acá, que coincida. Entonces, vamos a ubicarlo acá en la pantalla y quedaría de esta forma, veamos. Así se coloca el transportador. Revisamos entonces que el 0 coincida acá sobre el segmento y lo mismo de este lado. Si nos piden un segmento de 30 grados, vean que el transportador acá tiene una marca que nos indica que acá es el centro. Entonces lo que hacemos es justo sobre esa marca marcar un punto y a partir de aquí buscamos 30 grados. ¿Cómo lo buscamos? Acá tenemos 0, acá tenemos 10, 20 y 30. ¿De acuerdo? Entonces, usted viene con su regla, puede trazar desde acá del centro, siempre tiene que ser desde el centro, hacia donde se encuentra 30. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que acá, en esta figura, tenemos 30 grados. Este ángulo es de 30 grados. Acá le podemos colocar A, O y P, por ejemplo. Entonces podemos decir que el ángulo A, O, B es igual a 30 grados. Si aquí le colocamos C y nos preguntan ahora, ¿cuánto sería el ángulo de COA? El ángulo COA sería entonces de aquí, COA. ¿Cuánto debería de medir esto? Bien, recordemos que habíamos dicho que todo esto representaba 180, o sea, la mitad de la circunferencia. Entonces, si todo esto es 180 y ya tenemos 30 en esta esquina, podemos hacer algún cálculo de que esto entonces debería de medir 150, ¿cierto? Porque 150 más 30 es 180. Pero esto lo podemos rectificar también con el transportador y ver si en verdad son 150 grados. Ubicamos de nuevo nuestro transportador y ahora vamos a contar desde acá, del lado izquierdo, hacia el lado derecho. ¿Cuántos grados tenemos? Entonces acá vamos a contar a partir del 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y 150. Entonces acá tenemos un ángulo de 150 grados, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. 150 y 30 nos hacen total de 180 grados.
¿De acuerdo? Vamos a realizar un ejemplo más. Si ahora nos piden que tracemos un ángulo de 45 grados, entonces, ¿cómo lo realizamos? Siempre tenemos que tener un segmento que nos sirva como base. Acá. Recuerden que primero trazamos el segmento, luego ya venimos con nuestro transportador y es el transportador el que ubicamos sobre el segmento. Acá. Siempre controlando, teniendo mucho cuidado, que el 0 y el 0 de acá coincida sobre el segmento que ya tenemos. Bien, ahora marcamos acá el centro, que aquí es donde inicia todo, y ahora buscamos el 45. Entonces, 45 estaría acá, ¿no? Veamos por qué. 10, 20, 30, 40, 45. Podemos decir entonces que acá tenemos un ángulo de 45 grados. Ahora, también podemos hacer lo siguiente. Aquí dijimos que teníamos 45 grados, pero también podemos tomar el ángulo si lo contamos de acá, de este lado. Entonces, 45 grados de este lado estaría por acá. Porque tenemos 10, 20, 30, 40, 45. Entonces, aquí tendríamos los 45 grados. Es válido para los dos lados. Entonces, vamos a marcar 45 en ambos lados para que esto vaya quedando claro que podemos usar el transportador tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, aquí también tenemos 45 grados. ¿De acuerdo? 45 y 45. Si nos preguntaran entonces el ángulo X, ¿cuánto debería de medir? Entonces aquí tenemos 45, acá tenemos 45, estos dos puntos nos hacen 90. Y recordemos que todo esto debería de ser 180. Si ya tengo 90, ¿cuánto debería de ser X? De acuerdo. Si ustedes hacen sus cálculos, se podrán dar cuenta que aquí también debería de medir 90. Porque 90 más los 2,45 nos hace un total de 180 grados. Esto lo podemos rectificar también con el transportador. Si hiciéramos la suma, si contáramos desde este punto a este punto, deberíamos de tener exactamente los 90 grados. Bien, vamos a ver algo más. ¿Qué pasa si ahora nos dan el ángulo, así como tenemos acá en la figura, y ahora nos piden que rectifiquemos con nuestro transportador si en verdad acá tenemos 45 grados? Entonces, ya el ángulo ya está dado. Venimos con nuestro transportador, lo ubicamos justo acá. Queremos que el centro del transportador quede acá en el vértice. Ubicamos y pues rectificamos, ¿no? Veamos si tiene los 45. 10, 20, 30, 40 y 45. Estamos bien. Acá en el siguiente gráfico, pues nos preguntan, bueno, no está la indicación, pero se entiende que nos están pidiendo el valor de X. ¿Cuánto mide este ángulo X? ¿Y cuánto mide este ángulo Y? Vamos a colocarle acá. Si este fuese el ángulo Y, ¿cuánto sería la medida? Venimos entonces con nuestro transportador. Acá. Ubicamos acá. Nuevamente, justo como lo hicimos en el ejemplo anterior, revisando que cumpla lo que habíamos explicado hace un momento. Y veamos, si contamos del 0 en este sentido, vamos a encontrar el valor de X. Entonces veamos cuánto es. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110. Podemos decir entonces que el valor de X es 110. Recordemos nuevamente que aquí deberíamos de tener 180. Si ya tenemos 110, deberíamos de tener acá en Y 70 grados, porque 110 más 70 nos da 180.
Pero rectifiquemos con el transportador si eso es correcto. Veamos, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Justo. Entonces así es como utilizamos el transportador para verificar la medida de los ángulos. Entonces, esto lo vamos a estar usando en clase. Espero que este video ayude a reconocer la forma en la que medimos los ángulos. Bien, ahora vamos a estudiar lo que son los triángulos. Y para esto vamos a conocer algunas propiedades de los triángulos. Eh, Vamos a guardar acá el transportador por un momento. Y para los triángulos vamos a conocer algunas propiedades. Eh, un triángulo es una figura que se compone de tres lados. Siempre. Vemos. Muy bien. Bien, entonces tenemos un triángulo. Vamos a colocarle el nombre de los vértices. El triángulo ABC. Y todo triángulo debe de tener tres lados. Y por lo tanto también tiene tres ángulos, tres vértices, A, B y C. Y existe una propiedad muy conocida de los triángulos. Lo que nos dice es que al sumar los ángulos A más B más C, siempre nos tiene que dar 180 grados. Es una característica de los triángulos. Para todo triángulo debería de dar esta suma, sin importar el tamaño del triángulo. Entonces, si aquí tenemos un ángulo de 55 grados y aquí tenemos un ángulo de 60 grados y nos piden el valor de X, para eso podemos hacer un análisis de cuánto debería de medir X si sabemos que la suma de los tres debería de dar 180. Yo sé que ustedes mentalmente ya pueden hacer este procedimiento, sin embargo vamos a realizar un proceso simple acá. El ángulo A es X, entonces colocamos X más el ángulo B, que en este caso es 55 grados, más el ángulo C, que en este caso es 60, debería de darnos una suma de 180 grados. Entonces aquí lo que podemos hacer es sumar 55 más 60, que esto nos daría un total de 115 grados. Y esto debería de ser luego 180, ¿no? Usando una de las propiedades de las ecuaciones, porque esto es una ecuación, si lo podemos identificar, acá tenemos la incógnita. Según lo que hemos visto en clase, podemos eliminar el 115 con su inverso, que sería un negativo 115 en ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos acá que X, esto se anula, y pues nos queda una resta, ¿no? 180 menos 115 nos da un total de 65 grados. Entonces podemos decir, bien, por lo tanto, estos tres puntos representan, por lo tanto, el ángulo X debería de ser 65 grados. Porque si sumamos 55 más 60 más 65, que es lo que mide ahora este ángulo, nos debería dar o nos da como respuesta 180 grados. Y entonces así es como funciona esto de los ángulos en los triángulos. Muy bien. Tenemos otro ejemplo acá. ¿Cuál debería ser el valor del ángulo X? Entonces, pues vamos a... La idea es primero verificar si realmente tiene estas medidas. Si aquí mide 65 y si aquí mide 45. Esto lo vamos a hacer usando el transportador. Primero, pues voy a
dibujar solamente el contorno del triángulo, lo tenemos acá. Vamos a quedarnos solamente con el contorno para poder usar el transportador. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar el transportador en cada una de las esquinas. Acá teníamos 65 grados, vamos a escribirlo. 65 grados y 45 grados. Aquí lo tenemos. Bien, rectifiquemos con el transportador. Ubicamos acá. Revisamos entonces que el 0 esté alineado justo con el centro. Acá. Y veamos si tiene los 65. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5. Aquí estamos bien. Rectificamos el siguiente ángulo. Aquí debería de tener 45. Pues veamos. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40. Y vean que está entre el 40 y el 50. Sería justo los 45 grados. Entonces estamos bien acá. Pues verifiquemos entonces el valor del ángulo X. Sería entonces 65 más 45 más X. Debería de hacernos un total de 180 grados. 65 más 45 nos hace un total de 110 más X debería de darnos 180 grados. Para quedarnos solamente con X, aplicamos el inverso, es decir, menos 110 en ambos lados. Y entonces tenemos que X es igual a 70, ¿no? 180 menos 10 es 70. Por lo tanto, X es igual a 70 grados. Muy bien, espero entonces que este video ayude a poder avanzar con el tema de ángulos. Como un ejercicio final, tenemos lo que vemos acá en pantalla. Tenemos este gráfico y pues debemos de averiguar el valor de X. Acá nos dan 3 medidas del triángulo. Acá nos dicen que esta esquina tiene 50 grados. Acá tiene 70 grados. Tenemos que averiguar esta esquina del triángulo. Pero esa no es la pregunta, sino nos piden el valor de X. ¿Cuánto mide esto de acá? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Si ya tengo 50 y ya tengo 70, estos dos juntos nos hacen 120, ¿cierto? Entonces necesitamos averiguar esta esquina. Si ya tenemos 120, ¿cuánto debería de medir esta esquina para llegar a los 180 que siempre estamos buscando? 50 más 70 son 120, entonces nos faltan 60 grados, ¿cierto? Por lo tanto, esta esquina del triángulo debería de medir 60 grados. Y recordemos que en este segmento deberíamos de tener 180 grados, que es lo que vimos hace un momento. Entonces, si ya tengo 60 acá, este ángulo X debería de ser de 120 grados, porque acá deberíamos de tener 180. Por lo tanto, X es igual a 120 grados. Muy bien. Acá nos quedamos con este video, luego analizamos más ejemplos para un segundo video.